Este evento es conocido por todos ustedes. Y este evento es uno de los eventos que ahora para las Navidades, aunque ya las Navidades pasaron y comenzó un nuevo año, pero a través de este pensamiento el Señor nos va a enseñar algunas cosas que nosotros tenemos de tener en mente, que están aquí en esta palabra. Capítulo 9 de Mateo, verso 21, la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y la gente que iba delante y los que iban atrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué lindo eres, Señor. Gloria a Dios. El tema del pensamiento de hoy, amén. El tema del pensamiento de hoy se titula La entrada triunfal a Jerusalén. Es un título tremendo. Aleluya. Y aquí me llama la atención a mí porque, ¿sabe por qué? Porque esta entrada no es una entrada cualquiera. ¿Sabe? ¿Quién está entrando aquí? Aleluya. Aquí está entrando el Rey de Reyes Qué lindo. y Señor de señores. Thank you, Jesus. Gloria sea Qué lindo. nuestro Dios. A los presidentes, cuando ellos van de un país a otro, ¿qué es lo primero que le hacen ellos? Mucha pompa. Le tiran unas alfombras rojas, y mucha limusina y mucho security, ¿verdad? Pero el maestro que vino montado en un donkey, ¿viste? Y fue declarado el Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Esta Aleluya. palabra Hosana, Hosana, bendito al Hijo de David, al que viene. Esta palabra no es una palabra que simplemente la dijeron ellos por decirla. Esta expresión viene desde el Antiguo Testamento. Yes. Y por eso fue que esta gente se renegaron cuando vieron cómo esta multitud le tiraban los mantos, le tiraban las hojas, recibiéndolo como el rey que había de venir. Pero no solo el rey, el título también es el Mesías, el ungido de Dios. No es cualquier cosa lo que está viniendo a Israel. So, el tema de hoy, pues como dije primero, es la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Al considerar nosotros esta escena de la entrada de Jesús a Jerusalén, hay unas cosas que nosotros podemos notar y nos van a ayudar a nuestro estado, nos van a ayudar a seguir hacia adelante. Vamos a notar por lo menos 3 cosas que si nosotros las aplicamos a nuestra vida, nos van a ayudar. Amén. La primera es, al considerar, como dije primero, la entrada triunfante, no fue ninguna sorpresa. Era el Mesías prometido. Ahora, en la aplicación vamos a notar, como dije primero, 3 cosas. ¿Okay? El camino debe de ser, ¿okay? El camino debe de ser preparado para el maestro. Cuando digo esto, lo que estoy diciendo es que si Jesús viene, viene porque alguien le está preparando un camino. Esta responsabilidad es la nuestra, es la tuya y es la mía. Los discípulos fueron responsables de hacer esto. Jesús no podía venir simplemente por venir. Cuando Jesús llegó, los discípulos fueron ellos
los responsables de hacer los arreglos. Y sabe que mientras yo estaba en casa repasando este pensamiento, yo recibí la llamada del hermano Héctor. Y yo decía, wow, está haciendo un ruido tan fuerte. You know? Pero cuando yo estaba estudiando este pensamiento, yo dije, wow, estos hermanos están haciendo lo mismo, están tomando la misma responsabilidad que tomaron los discípulos de abrir el camino al Señor. So, nosotros estamos aquí porque alguien nos abrió el camino. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Aplicación, ¿ves? El camino debe de ser preparado para Jesús. ¿Dónde vemos nosotros esto? Como lo dije primero, hermanos, cuando Jesús entró a Jerusalén, ya algunos 700, ¿quién sabe? Ya el profeta lo había profetizado. Zacarías, capítulo 9, búsquelo. Capítulo 9, capítulo 9, verso 9. He ahí a la hija de Sión que viene el rey montado sobre un pollino. Y esto se cumplió en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando Jesús entró ahí. Pero Jesús no entró simplemente por entrar. Jesús vino a suplir una necesidad. La entrada triunfal de Jesús suplió la necesidad a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vino buscando y a salvar lo que se había perdido. So, esta verdad se realizó en la vida de Jesús en su entrada cuando Él llegó. Y es lindo porque la gente, como dije primero, la gente le tiraban los mantos, le tiraban y gritaban, le tiraban las hojas y ellos gritaban, Hosana, Hosana, al Hijo de David. Esa expresión, hermano, viene del Salmo. Esa expresión se encuentra en los Salmos. Esa expresión no era una expresión que ellos la dijeron simplemente por decirla. Es lo que ellos estaban esperando. Y aparte de eso, hermanos, tenemos que entender que el que estaba allí era el Mesías prometido. Era el ungido de Jehová. Y cuando digo el ungido, tenemos que hacer la diferencia, porque en el Antiguo Testamento, el rey David fue ungido. So, la palabra el Mesías, lo que quiere decir el ungido. Ustedes son ungidos simplemente porque ustedes son apartados del mundo para seguir el camino de la paz. Y ese título se lo dieron a Jesús, pero ese título viene del Antiguo Testamento. Cuando Dios ungía a un rey o a un sacerdote, eso quería decir que él era, eso es lo que significa en sí la palabra el Mesías. Él era el ungido, el apartado de Dios para ministrarle al pueblo. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento, esta gente de todo ese tiempo atrás usaron esa misma expresión para aplicársela a Jesús, con una diferencia de que los reyes que se levantaron, que eran ungidos, ustedes saben que muchos de ellos le fallaron a Dios. Muchos de ellos le fallaron a Dios, porque el ser humano somos así. Pero ¿sabe qué? Este rey, este ungido, era diferente al ungido del Antiguo Testamento. ¿Ven? Yeah. Él era muy diferente a lo del Antiguo Testamento, simplemente porque aunque él era el Mesías, él era el Mesías prometido, no era cualquier cosa. Él era el Mesías prometido. Segundo, ¿sí? Cuando la multitud lo vio, vuelvo y lo repito otra vez, le reconocieron porque estaba profetizado. Pero ¿sabe qué? El camino es un camino costoso,
primero le preparamos el camino al maestro. La responsabilidad es de nosotros de preparar el camino, porque ¿sabe qué? Jesús le dijo, vayan ustedes adelante que yo voy atrás de ustedes. Vayan ustedes y hagan los arreglos que yo voy atrás de ustedes. Y yo no le voy a... Y la otra vez que yo prediqué aquí, yo le mencioné del apóstol Pedro, que se preguntó y dijo, maestro, ¿cómo yo puedo estar en esta tormenta cuando tú me enviaste a mí aquí y ahora estoy en este problema? Pero ¿sabe qué? Mucha gente piensa que porque Pedro le había negado al maestro, ellos piensan que Pedro se buscó ese problema porque le había negado y siempre estaba en conflicto, pero no fue así, hermano. Usted y yo, como yo dije en la otra vez, usted y yo, usted puede estar en la perfecta voluntad de Dios y encontrarse en un problema, pero no quiere decir que está fuera de la voluntad de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros pasamos? ¿Cuántas luchas yo paso? ¿Cuántas tribulaciones pasamos nosotros? Y eso quiere decir que nosotros estamos en pecado. ¿Is that what it means? Porque eso es lo que dice mucha gente. Si el hermano se enfermó, si el hermano tuvo una enfermedad, dice, no, ese que está en pecado. Es nada like that. Como dije primero, tú puedes estar en la perfecta voluntad de Dios y Dios te puede permitir, porque eso es una enseñanza. Dios te quiere pasar por ese camino. Y es lindo, hermano, porque cuando Dios le dice a ellos, como dije aquí, ¿verdad? El camino tiene que ser preparado por los apóstoles. ¿Sabe qué, hermano? Dios tiene instrumentos que son humanos, que Él los coge y Él mismo le da ese título. Tú eres un instrumento. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Pablo era el hombre que cogió a la aldea donde estaba y fue a Damasco. De Damasco quería ir. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo paniqueó toda aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Pablo fue donde los príncipes, fue donde los sacerdotes y le dijo, quiero que me den cartas porque ya yo no puedo permitir que estos creyentes intervengan con los fariseos. Y ustedes saben la historia, hermano. La Biblia dice que camino a Damasco, el hombre que iba y metía a preso a todos los creyentes. Pero ¿sabe qué? Dios le tenía una sorpresa a él. Dios le dijo, tu tiempo va a llegar. Y cuando iba, ustedes saben la historia, la Biblia dice que cayó al suelo. Un resplandor vino, quedó ciego. Y cuando se levantó no podía ver. ¿Dónde estaba el hombre, aquel gigante que cogía a los cristianos y le metía a los cucos? Ahora, los ayudantes tenían que cogerlo de la mano y llevarlo de la mano, porque no podía ver. Y Dios le dice a Simón, le dice, Pablo se acaba de convertir porque yo me le revelé. Vete y ora por él. Ustedes saben que fue lo que dijo él. Él dijo, yo no quiero ver nada intervenir con ese hombre. Ese hombre coge a los creyentes y los mete presos y los aguijonea. Santo. Y la evidencia está aquí también con Esteban. También, y él sabía. Él sabía que cogieron a Esteban y lo apedrearon porque estaba predicando el Evangelio. Pero todo esto, el Señor se la tenía a él tomando nota. Pero ¿sabe qué? Él fue y le dijo, ¿sabe qué? Instrumento me eres escogido. Y me gusta esta expresión, hermano, porque usted y yo somos instrumentos del Señor. Y el Señor nos usa a nosotros como instrumento. El Señor le dijo, Pablo, instrumento, o Saulo, mejor dicho, instrumento me eres escogido. Y no solamente te escogí como instrumento, te voy a enseñar lo que es sufrir por el Evangelio. Te voy a enseñar lo que es sufrir por la causa mía. ¿Entiendes? Así es. Y el tercer punto es
El camino debe de estar marcado por el entusiasmo. ¿Ok? Y con este termino. Este es el último punto que yo voy a notar. Pero aquí es donde está la clave de todo, hermano. Aquí es donde está la clave. El camino debe ser un camino, ¿qué? Costoso. ¿Ok? El camino debe ser un camino costoso. Como yo dije primero, se tendían los mantos, se tendían las hojas. ¿Y sabe qué? Pensemos en estos hermanos, que era lo único que ellos tenían. Y se sacaban los mantos y los tiraban ahí. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos algo más. Usted y yo tenemos algo más que nosotros podemos darle al Señor. We got a lot to give the Lord. ¿Okay? El camino es un camino costoso. Se tendían y se tienden los mantos, ¿lo ves? En el camino por el que caminaba el Señor. Tender los mantos es como una ¿qué? Es como una manifestación. Es una manifestación de gratitud. Esta gente no tenía una relación con el Señor. Esta gente simplemente, la mayoría de ellos iban y seguían al maestro. Muchos de ellos le seguían por los panes, como ustedes lo saben, y por los peces. Muchos de ellos le seguían por curiosidad. Que de hecho, mucha gente se equivocan y dicen ellos que cuando el maestro fue crucificado y fue ante Pilato, Pilato le dijo: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y muchos de ellos, hermanos, mucha de esta gente, que la gente están acopiando, ahora están aquí ellos, abriéndole el camino a Jesús. Y más adelante, ¿qué están haciendo? Crucifíquelo. Pero ¿sabe qué? Ese no era el pueblo de Dios, hermano. Eso era que cuando se estaban celebrando las fiestas de las Pascuas, Cristo representaba ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos de ellos que estaban allí no tenían que ver nada ni siquiera con cristianidad. Era una fiesta que se estaba celebrando y era la última que Jesús iba a participar. Y la gente venía a Jerusalén, imagínense, Hechos dice que habían alrededor de 13 generaciones. ¿Se puede imaginar lo que es 13 generaciones a un evento así tan grande? Pero no fueron ellos. Ellos no fueron. Fueron la mayoría de ellos que iban y querían los milagros, querían los panes y los peces. Pero esta gente, aparte de este grupo, eran los que sí tiraban lo único que tenían ellos al maestro. Y si ellos dieron lo único que tenían, ¿cuánto más nosotros podemos dar al Señor? ¿Qué tenemos nosotros para darle al Señor? Le podemos dar los talentos. Podemos dejarnos usar en el trabajo. ¿Entiende? Todas estas cosas, nuestra propia vida, le podemos dar el tiempo al Señor. Todo esto nosotros le podemos dar al Señor cuando estamos nosotros y reconocemos que llegó el Mesías. Y otro punto también interesante, hermano, es que esta gente que dieron todito lo que ellos tenían, como dije primero, usted y yo podemos más. Y nosotros también le podemos dar, ¿sabe qué? Una libre alabanza al Señor. Hay hermanos que dirigen los cultos. Hay hermanos que dirigen los cultos y nos quedamos ahí sentados, like, what's going on? What's going on? No, tenemos nosotros que en el templo que tenemos que honrarle y darle a Él la gloria y darle la honra. Imagínense, hermano, esta gente no tenía el conocimiento y el entendimiento que tenemos usted y yo. Sin embargo, esta gente gritaban Hosana, Hosana al Hijo de David. Y ellos gritaban. Tan así fue tanto que gritaron, que ¿sabe qué? Se molestaron. Los maestros de la ley se molestaron. Y esto le creó un problema a Jesús. Pero ¿sabe qué? Es lindo porque en esa entrada, el Señor ya lo había profetizado. He aquí que el Rey de Reyes viene montado sobre un pollino
¿Y para qué vino Él? Él vino ¿para qué? Para traernos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dijo el Señor. El corazón del ser humano siempre está turbado y siempre está buscando diferentes fuentes porque no tiene la paz que el mundo le da. El mundo le da una paz, que esa paz es una paz artificial. Pero Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para traernos a nosotros esa paz. Nosotros también debemos entender, ¿ok?, extender en su camino aquello que es lo mejor que tenemos, ¿ok?, las posesiones, el tiempo y los talentos, como dije primero. Eso es lo único que el Señor quiere. El Señor no quiere riqueza. No podemos comprar al Señor con riqueza. Lo único que quiere es que nosotros le adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. That's all he wants. Él no quiere riqueza, Él no quiere porque nada de eso. Y con esto termino. El maestro vino y le prepararon el camino, pero ¿sabe quién vino allí? Esa fiesta se estaba celebrando y cuando ellos cogían el cordero y estaban cansados años y años y años, y se veía una multitud de miles y miles y mataban miles y miles de sacrificios. Cada uno de estos representaba al sacerdote un sacrificio, perdón para el pueblo. Pero ¿qué hacían? Volvía otra vez y la misma cadena, siempre lo mismo. Por eso fue que cuando Jesús llegó, no llegó como un rey cualquiera, porque como dije primero, habían reyes, pero esos reyes fueron ungidos por Dios, pero esto Dios lo hizo para ir preparando a uno que venía, que ese era el rey, pero también ese rey se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue triste, hermano, porque Jesús lloró en la entrada triunfal. ¿Sabe por qué lloró? Porque esa fue la última oportunidad que ellos tuvieron de reconciliar sus vidas con el Señor. Esta era la última vez que ellos lo iban a ver. Nunca jamás lo iban a ver, porque de ahí él iba camino hacia Poncio Pilato y él sabía que lo iban a crucificar. Él dijo: yo pongo mi vida por ustedes, nadie a mí me quita la vida, yo la pongo. Ese cordero, esa fiesta que estamos celebrando, representaba al cordero. Jesús dijo: yo quiero un cordero sin mancha y sin arruga. Y Jesús dijo que no hay perdón, ¿ok? Sin sacrificio de sangre no hay perdón. Tenemos que entender, hermano, que una de las entradas triunfales de Jesús fue simplemente para identificarse como el Mesías, como el ungido de Dios que ellos estaban esperando. ¿Sabe por qué? Porque, como dije primero, sacrificio, y la gente así, como quiera, ahí. Pero cuando llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso fue lo que hizo Jesús. Y para probarlo, Juan lo señaló y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Esta nota de gozo, ¿ok?, es frecuentemente, ¿ok?, la nota que hace la falta de nuestro tiempo. O sea, todo lo que nosotros vimos aquí, el camino debe de ser preparado. Los discípulos le prepararon el camino a Jesús. Sin ello, no se podía lograr. Porque imagínense, Jesús va a predicar solo por el mundo. Necesitamos almas que se unan. Él empezó a coger los discípulos uno por uno, y los capacitó y les dijo: vayan, no tengan temor, porque yo estaré con ustedes. Y segundo, ¿ok?, el camino es un camino, no es fácil. Yo no estoy diciendo, hermano, que el evangelio es fácil, pero ¿sabe qué? Yo siempre digo que nosotros pasamos por luchas, pruebas y tribulación, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos una fuente donde podemos acudir y decimos: Señor, este es tu problema. I can deal with it, you deal with it. Y eso es lo que hace el Señor, porque nosotros no lo podemos hacer.
Yo no estoy diciendo que es un camino costoso. A esta gente que tiraron los mantos, eso era lo único que ellos tenían y para ellos era mucho. Pero cuando hablamos del camino costoso, ¿cuánto le costó al Hijo de Dios? La salvación nuestra. Eso sí que es costoso. Lo que tiraron ellos ahí son cosas materiales, pero era lo único que tenían. Pero Jesús voluntariamente fue por nosotros al Calvario. Y la Biblia dice que sin precio de sangre no hay perdón de pecados. Y el apóstol Pedro dijo también que esta salvación, hermano, tú no la compras ni con oro, ni con plata, ni con nada, porque no hay precio. Esta salvación que nosotros tenemos, la compró el Maestro, dando su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que aprendemos nosotros estos 3 pasos. El camino debe ser preparado. Usted y yo tenemos la responsabilidad de preparar ese camino. Como lo hizo el hermano Héctor, me llamó esta mañana y yo decía, él está preparando el camino para que nosotros vayamos y nos firmemos allí y le demos un culto al Señor y entendemos, Señor, que este es tu tiempo, este no es tiempo nuestro, este es tu tiempo. Y me motivó mucho y me puso tremendo cuando él dijo eso, porque yo dije, él está preparando el camino para que nosotros vengamos y nos reunimos y podamos darle tiempo al Señor. Y el camino, como dije primero, es un camino costoso, no es fácil, no es fácil, pero con Cristo se puede. Señor, aleluya. ¿Sabe por qué? Cristo dijo, en el mundo tendré aflicción, mas creed en mí, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, nosotros también lo podemos vencer. Porque Pablo dijo que nuestra lucha no está con carne ni sangre, sino con que contra potestades, contra principales que a diario nos están atacando la mente, para que nosotros desobedezcamos, pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Okay? Y con esto termino. Eso fue lo que dijo el salmista, que la hermana ahorita lo cantó ese corito. El Salmo 27, versículo 1. ¿Okay? Gloria a Dios. El salmista dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Okay? Primero reconoció que Él es la luz. Jesús es esa luz. El mundo allá afuera está en oscuridad, pero nosotros podemos compartir esa luz para que no tengan las tinieblas. Él dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. Él sabía lo que era ser, lo que era ser salvo. ¿Okay? Y también el salmista nos enseñó también que Él es la fortaleza de Él. Él no tiene que tener temor a nadie. En esta tarde, lo que le digo yo a ustedes, hermanos, van a vivir ahora el comienzo de este año. Examinémonos. Pregúntate, Señor, si todas las empresas del mundo para el mes de enero, y esto lo saben los empleados que han trabajado en su trabajo, ustedes saben que ahora en enero se rinde la planilla. Eso se está diciendo a ti que cada empleado tiene que ajustar todo, hacer un inventario de lo que entró, de lo que salió. Si hay que hacer algunos cambios, tenemos que hacerlo. Si ellos lo hacen en el sistema del mundo, ¿cuánto más nosotros? Podemos decir al Señor, Señor, ¿cómo yo fui el año pasado? ¿Cuánto tiempo yo te di? ¿Cuántas almas me gané? ¿A cuántas almas yo le hablé? ¿A cuántas almas yo pude influenciar con mi testimonio? Que otros te señalen y te digan, esa persona me habló a mí del Evangelio y yo vine a conocer al Señor a través de él. Entonces nos preguntémonos, como las empresas, ¿cuánto hicimos el año pasado? ¿Y qué vamos a hacer ahora para hacer ajuste? ¿Entiendes? ¿Cómo fuimos en la palabra? ¿Cuánto escudriñamos? ¿Cuántos aprendimos? ¿Cuántos versos nos memorizamos?
en el año que pasó. Aleluya. How many Gloria a verses? Dios. Yes, praise the Lord. ¿Cuántos versos yo me memoricé? Si leí la Biblia, Ay, santo. todo lo bueno que yo hice del Señor. Entonces yo le digo, Señor, te fallé en esto, Yes, te fallé en esto, right. te fallé en esto, porque ha entrado un nuevo año y el año que viene, el año pasado, I didn't do too good. Right. Pero lo más importante, hermano, es que el año pasado y llegó este año y todavía estamos en pie. That's right. Yes, Qué lindo. gloria a Dios. Jesus. Sí. Eso es importante. Porque el Señor nos mantiene en pie. Estas son cositas que tenemos que hacer ajustes. Amén. Eso es lo que tengo que hacer. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y recuerden esas palabras, hermano. ¿Ok? Amén. Recuerden esas tres cosas. ¿Ok? Dios les bendiga. Dios les guarde.